Desafío y colapso. La némesis de la creatividad fue Bertrand Russell, quien declaró que el gran descubrimiento del siglo XX fue la técnica del juicio provisional. N. Whitehead, por su parte, explica que el mayor descubrimiento del siglo XIX fue el de la técnica de descubrir. Es decir, la técnica con la cual se empieza desde la cosa por descubrir y se remonta, paso a paso, como en una cadena de montaje, hasta el punto en que es necesario empezar para alcanzar el objeto deseado. En el arte, se refiere a empezar por el efecto de inventar luego un poema, cuadro o edificio que tenga precisamente ese efecto y ningún otro. Pero la técnica del juicio provisional va más lejos todavía. Prevé los efectos de una infancia infeliz en el adulto, por ejemplo, y contrarresta dichos efectos antes de que se den. En psiquiatría, es la técnica de la permisividad total extendida como un anestésico para la mente, mientras son sistemáticamente eliminadas otras varias adhesiones y efectos morales de unos juicios falsos. Esto es algo muy distinto del efecto embotador, o narcótico, de una nueva tecnología que adormece la atención cuando esta nueva forma cierra de golpe las puertas del juicio y de la percepción. Hace falta una cirugía social masiva para insertar una nueva tecnología en la mente del grupo, y esto se consigue con el dispositivo incorporado de entumecimiento descrito anteriormente. La técnica del juicio provisional brinda la posibilidad de rechazar el narcótico o de aplazar indefinidamente la operación de inserción de la nueva tecnología en la psique social. Se está preparando una nueva estasis. Con Depnicistis Conception NF Nature, Werner Heisenberg es un ejemplo del nuevo físico cuántico cuya conciencia global de las formas le sugiere que haría bien en mantenerse alejado de la mayoría de ellas. Añade que los cambios técnicos modifican no solo los hábitos cotidianos, sino también los patrones de pensamiento y valoración, y cita con aprobación el sabio chino. Mientras Tsugung viajaba por las regiones al norte del río Han, vio a un anciano trabajando en su huerta. Había excavado un canal de riego. El anciano bajaba a un pozo y sacaba con las manos un recipiente lleno de agua que vertía en el canal. Si bien sus esfuerzos eran tremendos, los resultados parecían más bien escasos. Tsugung dijo, hay un modo de llenar 100 canales de riego en un solo día y de conseguir mucho más con mucho menos esfuerzo. ¿Quiere que se lo explique? Entonces el campesino se levantó, lo miró y dijo, ¿en qué consiste? Tsugung contestó, primero un poste de madera delgado en un extremo y pesado en el otro. Así podrá elevar agua tan rápidamente que parecerá fluir. Se llama un pozo de balancín. Entonces la ira invadió el rostro del anciano, que dijo, mi maestro decía que cualquiera que hace su trabajo con una máquina trabaja como una máquina, y que quien lleva en el pecho un corazón de máquina pierde su sencillez. ¿Quién pierde? Su sencillez se vuelve inseguro en los esfuerzos de su alma. La inseguridad de los esfuerzos del alma es algo que no concuerda con el sentido de la honestidad. No es que no conozca esos artilugios, es que me da vergüenza utilizarlos. Tal vez el aspecto más interesante de esta anécdota es que resulta atractiva al físico moderno. No habría despertado el interés de Newton o de Adam Smith, porque eran grandes expertos y abogados de los enfoques fragmentario y especializado. Es con una perspectiva muy afín a la del sabio chino que Hansel trabajó en su idea de la enfermedad como tensión. En los años 20, le había asombrado que los médicos siempre se centraran en el reconocimiento de enfermedades concretas y en los remedios específicos de las causas aisladas y que, al mismo tiempo, nunca prestasen atención al síndrome de encontrarse mal. Quienes se preocupan por el programa, contenido, en los medios y no por el medio en sí parecen estar en la misma posición que aquellos médicos que hacen caso omiso del síndrome de encontrarse mal. Anseli, al emprender un enfoque total e inclusivo del campo de la enfermedad, inició lo que Adolf Jonas continuó en Ritation and Courwell-Ritation, es decir, la búsqueda de una respuesta a la herida o a cualquier nuevo tipo de impacto. Hoy en día, tenemos anestésicos que nos permiten realizar, mutuamente, las más aterradoras operaciones físicas. Los nuevos medios y tecnologías con los que nos amplificamos y extendemos constituyen una inmensa operación quirúrgica practicada en el cuerpo social con absoluto desprecio de los antisépticos. Si dicha operación es necesaria, debe considerarse la inevitabilidad de infectar todo el organismo en su transcurso. Al operar una sociedad con una tecnología nueva, no es el área de la incisión la más afectada. La zona del impacto y de la incisión es insensible. Es el organismo entero el que ha cambiado. El efecto de la radio es visual y el de la fotografía es acústico. Cada nuevo impacto modifica las proporciones entre los sentidos. Lo que buscamos ahora es o bien una forma de controlar las fluctuaciones de las proporciones sensoriales de la perspectiva psíquica y social o una manera de evitarlas del todo. Padecer una enfermedad sin presentar sus síntomas equivale a estar inmune. Ninguna sociedad consiguió saber lo bastante acerca de sus acciones como para desarrollar inmunidad a sus nuevas extensiones o tecnologías. Ahora hemos empezado a sentir que el arte bien podría proporcionar dicha inmunidad.
En la historia de la cultura humana, no hay ejemplo de ajuste consciente de los diversos factores de la vida privada y social a las nuevas extensiones, excepto los endebles y periféricos esfuerzos de los artistas. El artista capta el mensaje del desafío cultural y tecnológico décadas antes de que se produzca su impacto transformador. Entonces, construye modelos, o arcas de Noé, para enfrentarse al cambio que se acerca. La guerra de 1870 no sé. Habría librado de haber leído la gente mi educación sentimental. Dijo Gustave Flaubert. Es este el aspecto de arte nuevo cuyo cuidadoso estudio recomienda Kenneth Galbraith a los hombres de negocios que quieran seguir en los negocios. Porque, en la edad eléctrica, no tiene sentido decir que un artista se ha adelantado a su tiempo. Nuestra tecnología también está adelantada a su tiempo, siempre que contemos con la capacidad de reconocerla por lo que es. Para prevenir todo hundimiento innecesario en la sociedad, el artista tiende ahora a trasladarse de su torre de marfil a la torre de control de la sociedad. Así como en la edad eléctrica la educación superior ha dejado de ser una presunción o un lujo para convertirse en una necesidad básica del diseño operacional y productivo, el artista resulta indispensable en el modelado, análisis y comprensión de la vida de las formas y estructuras creadas por la tecnología eléctrica. Las víctimas de la nueva tecnología siempre han murmurado tópicos sobre la impracticabilidad de los artistas y de sus fantasiosas preferencias. Pero, en el siglo pasado, llegó a aceptarse comúnmente que, en palabras de Wyndham Lewis, el artista siempre se encuentra escribiendo una detallada historia del futuro. Porque es el único consciente de la naturaleza del presente. Ahora, para la supervivencia del hombre, es necesario el conocimiento de este simple hecho. Es antiquísima la facultad del artista para esquivar el mazazo de una nueva tecnología en cualquier época y contener esa violencia con pleno conocimiento. También antiquísima es la incapacidad de las víctimas, que no pueden esquivar la nueva violencia, para reconocer la necesidad de artistas. Premiar y hacer famosos a los artistas también puede ser una manera de hacer caso omiso de su labor profética y de prevenir la aplicación precisa de esta a la supervivencia. El artista es aquel que, en cualquier campo, científico o humanístico, capta las implicaciones de sus acciones y de los nuevos conocimientos de su tiempo. Es un hombre de conciencia integral. El artista puede corregir las proporciones de los sentidos antes de que el golpe de una nueva tecnología haya entumecido los procedimientos conscientes. Puede corregirlos antes de que empiecen el entumecimiento, la inseguridad subliminal y la reacción. Si esto es cierto, ¿cómo podría presentarse la cuestión a los que están en condiciones de poder hacer algo al respecto? Si hubiera incluso la más remota posibilidad de que este análisis fuese cierto, nos aseguraría un armisticio global y un periodo de recapitulación, si es cierto que el artista dispone de la facultad de prever y evitar las consecuencias de los traumas tecnológicos, ¿qué vamos a pensar, entonces, del mundo y de la burocracia de la apreciación artística? ¿No llegaría a parecerse de repente a una conspiración para hacer del artista un fanfarrón, un frívolo o un relajante muscular? Si los hombres pudiesen dejarse convencer de que el arte es un preciso conocimiento por adelantado de cómo vérselas con las consecuencias psíquicas y sociales de la próxima tecnología, ¿no se harían todos artistas? O con diéresis emprenderían una cuidadosa transcripción de las nuevas formas de arte en mapas de navegación social. Siento curiosidad por saber qué pasaría si el arte fuese reconocido de repente por lo que es decir, una información exacta acerca de cómo reorganizar nuestra psique para adelantarnos al próximo golpe de nuestras facultades extendidas. Dejaríamos, entonces, de ver las obras de arte como el explorador puede ver el oro y las gemas utilizados como adornos por gentes sencillas y no alfabetizadas. De todos modos, el arte experimental indica al hombre las especificaciones exactas de la violencia contra su psique proveniente de sus propios antiirritantes o tecnología. Esas partes nuestras que proyectamos en forma de nuevos inventos son intentos de contrarrestar o neutralizar las presiones e irritaciones colectivas, pero el antiirritante suele resultar más molesto que el irritante inicial, como una toxicomanía. Y aquí es donde el artista puede enseñarnos a fluir con el puñetazo, en lugar de recibirlo en la barbilla, solo puede repetirse que la historia del hombre es un registro de encajar en la barbilla. Hace mucho tiempo, Émile Durkheim expresó la idea de que las tareas especializadas siempre escapaban a la acción de la conciencia social. En este aspecto, parece ser que el artista es la conciencia social y que es tratado como corresponde. No tenemos arte, dicen los baalinistas, solo hacemos las cosas lo mejor posible. La metrópoli moderna está creciendo desordenada e inútilmente tras el impacto del automóvil. En respuesta al desafío de las velocidades del ferrocarril, los suburbios y las ciudades jardín llegaron demasiado tarde o justo a tiempo para convertirse en un desastre automovilístico. Una ordenación de las funciones regulada para una serie de intensidades resulta intolerable bajo otra intensidad. Y una extensión tecnológica del cuerpo diseñada para aliviar el excesivo esfuerzo físico puede dar lugar a un estrés psíquico tal vez mucho peor.
La tecnología especializada occidental trasladada al mundo árabe en los últimos tiempos de Roma desató una furiosa descarga de energía tribal. Las técnicas de diagnóstico, parcialmente sospechosas, que hemos empleado para determinar la verdadera forma e impacto de un nuevo medio no difieren mucho de las preconizadas por Peter Cheney en la literatura policíaca. En You Can't Keep the Change, Collins, Londres, 1956, escribe. Para Callaghan, un caso no era sino un grupo de personas, de las cuales algunas, todas, proporcionaban información incorrecta o mentían porque las circunstancias las obligaban o empujaban a ello. Pero el hecho de que tenían que mentir, de que tenían que dar información falsa, requería una reorientación de sus propios puntos de vista y vidas. Tarde o temprano se agotaban o se descuidaban, entonces, y solo entonces, podía el investigador poner el dedo en un hecho que lo llevaría a una posible solución lógica. Es interesante notar que el éxito en mantener las apariencias acostumbradas y respetables solo puede lograrse con un zafarrancho frenético entre bastidores. Después del crimen, después de haberse asestado el golpe, solo puede mantenerse la fachada de costumbre con un reajuste rápido de los accesorios. Lo mismo ocurre en nuestra vida social cuando nos golpea una nueva tecnología, o en nuestra vida privada, cuando tenemos una experiencia intensa, y por lo tanto indigesta, y el sensor actúa de inmediato para entumecernos ante el golpe y preparar nuestras facultades para que puedan asimilar la intrusión. Las observaciones de Peter Cheney sobre cierta literatura policíaca dan otro ejemplo de entretenimiento popular que funciona como modelo simulador de la realidad. La más obvia, cerrazón, o consecuencia psíquica de cualquier tecnología nueva tal vez sea simplemente su demanda. Nadie quiere coche mientras no los hay, y a nadie le interesa la televisión antes de que haya programas. Este poder de la tecnología para crear su propia demanda no es independiente del hecho de que la tecnología sea en primer lugar una extensión de los sentidos y el cuerpo. Cuando se está privado del sentido de la vista, los demás sentidos asumen, hasta cierto punto, el papel de la vista. Pero la necesidad de emplear todos los sentidos disponibles es tan apremiante como la respiración, hecho que explica la compulsión de dejar encendida más o menos continuamente la radio o la televisión. La compulsión de uso continuo es independiente del contenido, del programa, público, y de la vida sensorial, privada, da testimonio del hecho de que la tecnología forma parte de nuestro cuerpo. La tecnología eléctrica está directamente relacionada con nuestro sistema nervioso central, por lo cual es ridículo hablar de lo que el público quiere que se toque con sus propios nervios. Sería como preguntar a la gente de una metrópoli urbana qué tipo de vistas y sonidos preferirían tener a su alrededor. Una vez que hemos entregado los sentidos y el sistema nervioso a la manipulación privada de personas dispuestas a arrendar nuestros ojos, oídos y nervios, no nos queda en realidad ningún derecho. Arrendar los ojos, los oídos y el sistema nervioso a intereses comerciales equivale a entregar el discurso común a una empresa privada o a dar en monopolio la atmósfera de la Tierra a una compañía. Algo parecido ha pasado con el espacio exterior, y por las mismas razones por las que hemos alquilado nuestro sistema nervioso a diversas corporaciones. Mientras sigamos adoptando la actitud de Narciso de pensar que las extensiones del cuerpo están realmente ahí fuera y son de verdad independientes de nosotros, seguiremos acogiendo todos los desafíos tecnológicos con la misma pirueta sobre una piel de plátano y la misma caída. Arquímedes dijo una vez, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Hoy en día, habría señalado nuestros medios eléctricos y dicho, me apoyaré en vuestros ojos, oídos, nervios y cerebro y el mundo se moverá al paso que quiera marcar. Hemos alquilado esos puntos de apoyo a corporaciones privadas. Arnold Toynbee dedicó gran parte de su Study of History al análisis de los tipos de desafíos a los que se enfrentaron una gran variedad de culturas a lo largo de muchos siglos. Especialmente relevante para el occidental es la explicación de Toynbee de cómo los cojos y los tullidos reaccionan frente a su incapacidad en una sociedad de guerreros en activo, se especializan, como Vulcano, Herrero y Armero. Y que hacen comunidades enteras cuando son conquistadas y sometidas. Se valen de la misma estrategia que el cojo en una sociedad de guerreros. Se especializan y se vuelven indispensables para sus conquistadores. Muy probablemente, fueron la larga historia humana de esclavitud y el colapso en la especialización como antiirritante los que ataron los estigmas de servidumbre y pusilanimidad a la figura del especialista, incluso en los tiempos modernos. La capitulación del occidental ante su tecnología, con su creciente demanda de especialistas, siempre ha parecido una especie de esclavitud a muchos observadores de nuestro mundo. Pero la fragmentación resultante fue voluntaria y entusiasta, a diferencia de la estrategia consciente de especialización de los cautivos sometidos por las armas. Está claro que la fragmentación, o especialización, como técnica para obtener seguridad bajo la tiranía y la opresión, conlleva un peligro concomitante. La adaptación perfecta a cualquier entorno solo se logra con una dedicación absoluta de las fuerzas y energías vitales, que equivale a una especie de término estático.
Incluso los cambios leves en el entorno de los muy bien adaptados los sorprende desprovistos de recursos para enfrentarse a nuevos retos. Esta es la difícil situación en que se encuentran los representantes de la sabiduría convencional, en cualquier sociedad. Han colocado toda su seguridad y categoría en una única forma de conocimiento adquirido, de modo que, para ellos, la innovación no supone novedad, sino aniquilación. Otro tipo de desafío afín al que siempre han debido enfrentarse las culturas es el simple hecho de una frontera, o muro, al otro lado de la cual se encuentra otra sociedad diferente. La mera existencia contigua de dos formas distintas de organización genera bastante tensión. De hecho, este fue el principio de las estructuras artísticas simbólicas del siglo pasado. Toynbee observa que el desafío de una civilización yuxtapuesta a una sociedad tribal ha demostrado una y otra vez que la sociedad más simple presencia la desintegración de su economía e instituciones fundamentales por el diluvio de energía psíquica generado por la civilización de la sociedad más compleja. Cuando dos sociedades coexisten en proximidad, los retos psíquicos de la más compleja actúan como una explosiva liberación de energía en la más simple. Para encontrar abundantes indicios sobre este tipo de problemas, no hace falta mirar más allá de la vida de los adolescentes en un centro urbano complejo. Así como los bárbaros fueron empujados a una inquietud furiosa por el contacto con civilizados, colapsándose en migraciones en masa, el adolescente, obligado a compartir la vida de una ciudad que no lo acepta como adulto, se colapsa en una especie de rebelión sin causa. Antiguamente, al adolescente se lo compensaba con un aplazamiento. Estaba preparado para esperar. Pero, desde la televisión, el anhelo de participar ha acabado con la adolescencia y en todos los hogares norteamericanos hay un muro de Berlín. Toynbee es muy prolífico en ejemplos, cita una gran diversidad de retos y colapsos y es particularmente hábil en señalar los frecuentes y fútiles intentos de recurrir al futurismo, o al arcaísmo, como estrategia de encuentro con los cambios radicales. Pero suspirar por los tiempos del caballo o esperar impacientemente la llegada del vehículo ingrávido no son respuestas adecuadas al desafío del automóvil. Sin embargo, estas dos formas uniformes de mirar, atrás y adelante, son formas comunes de evitar las discontinuidades de la experiencia actual y sus demandas de inspección y aprobación sensibles. Solo el artista dedicado parece tener el poder de encontrarse con la presente actualidad. Toynbee apremia, una y otra vez, a la estrategia cultural que consiste en la imitación del ejemplo de los grandes hombres. Por supuesto, esto ubica la seguridad cultural en el poder, no de la voluntad, sino de la percepción correcta de las situaciones. Cualquiera podría mofarse de que se trata de la consabida fe británica en el carácter antes que en el intelecto. Aunque, dada la capacidad infinita del hombre para hipnotizarse a sí mismo hasta quedar inconsciente en presencia de un reto, podría debatirse que, para la supervivencia, la voluntad resulta tan útil como el intelecto. Hoy necesitamos además la voluntad de estar excesivamente informados y conscientes. Amol Toynbee da un ejemplo de encuentro efectivo con la tecnología renacentista y de control creativo de esta, al demostrar cómo la recuperación del parlamento medieval descentralizado salvó la sociedad inglesa del monopolio del centralismo que se apoderó del resto del continente. En The City in History, Louis Mumford cuenta el extraño relato de cómo las ciudades de Nueva Inglaterra pudieron seguir el patrón medieval de ciudad ideal al poder prescindir de las murallas y combinar el campo y la ciudad. Cuando la tecnología de una época empuja muy fuerte en una dirección, la sabiduría bien puede pedir un empuje compensador. No puede acogerse la implosión de energía eléctrica del presente siglo con una explosión, o expansión, pero sí con la descentralización y flexibilidad de múltiples centros pequeños. Por ejemplo, la afluencia masiva de estudiantes en las universidades no es una explosión sino una implosión. Y la estrategia necesaria para recibir esta fuerza no es ampliar la universidad, sino crear numerosos grupos de facultades autónomas en lugar de la planta universitaria centralizada que se desarrolló según las líneas de los gobiernos europeos y de la industria del siglo XIX. Del mismo modo, los excesivos efectos táctiles de la imagen de televisión no pueden ser solucionados con meros cambios en la programación. Una estrategia con imaginación basada en un diagnóstico correcto prescribiría un enfoque estructural o uno con la profundidad correspondiente al existente mundo visual y alfabetizado. Si persistimos en enfocar convencionalmente estos desarrollos, nuestra cultura tradicional será barrida como lo fue la escolástica en el siglo XV. Si los escolásticos, con su compleja cultura oral, hubiesen comprendido la tecnología de Gutenberg, habrían creado una nueva síntesis de la educación oral y escrita en lugar de desaparecer del mapa y de dejar que la página meramente visual asumiera la dirección de la empresa didáctica. Los orales escolásticos no recogieron el nuevo reto visual de la imprenta, por lo cual la explosión, o expansión, resultante de la tecnología de Gutenberg supuso, en muchos aspectos, un empobrecimiento de la cultura, como empiezan ahora a explicar historiadores como Mumford.
En A Study of History, al considerar la naturaleza del crecimiento de las civilizaciones, Arnold Toynbee no solo abandona el criterio de ampliación como criterio de verdadero crecimiento de una sociedad, sino que afirma, más a menudo, la expansión geográfica es concomitante a un verdadero declive y coincide con un periodo de problemas, o con un estado universal, siendo ambas condiciones etapas de declive y de desintegración. Toynbee expone el principio de que los periodos de problemas o de cambios rápidos dan pie al militarismo y es el militarismo el que produce imperios y expansiones. El antiguo mito griego según el cual el alfabeto engendró el militarismo, el rey Cadmas sembró dientes de dragón de los cuales surgieron hombres arranados, llega mucho más lejos que la exposición de Toynbee. De hecho, militarismo no es sino mera descripción vaga y no análisis de la causalidad. El militarismo es una especie de organización visual de las energías sociales que es a la vez especializada y explosiva, y por ello resulta redundante decir, como hace Toynbee, que tanto puede crear grandes imperios como causar colapsos sociales. Pero el militarismo es una clase de industrialismo o concentración de grandes cantidades de energías homogeneizadas en unos pocos tipos de producción. El soldado romano era un hombre con una espada. Era un trabajador experto y un constructor que empaquetaba y trataba los recursos de muchas sociedades y los mandaba a casa. Antes de la maquinaria, las únicas fuerzas de trabajo masivas eran los soldados o los esclavos. Como señala el mito griego de Cadmas, el alfabeto fue el mayor procesador de hombres para la vida militar homogeneizada que conoció la antigüedad. El periodo de la sociedad griega que según Heródoto estuvo plagado de más problemas que las 20 generaciones anteriores, fue una época que, desde nuestra alfabetizada retrospectiva, parece uno de los siglos más importantes de la humanidad. Fue Macaulay quien observó que la vida en los tiempos que más emocionantes parecen a la lectura no debía de resultar muy agradable. El periodo posterior a Alejandro Magno vio el helenismo expandirse en Asia y preparar el camino para la futura expansión romana. No obstante, fueron los siglos en los que se desmoronó la cultura griega. Toynbee señala la curiosa falsificación de la historia por la arqueología, en la medida en que la supervivencia de muchos objetos materiales del pasado no dice nada de la calidad de vida ni de la experiencia cotidiana de cualquier época dada. Durante todo el periodo de declive romano y griego, se producen continuas mejoras técnicas en las artes de la guerra. Toynbee comprueba su hipótesis cotejándola con los desarrollos de la agricultura griega. La empresa de Salón, que apartó a los griegos de una agricultura diversificada para hacerles seguir un programa de productos especializados para la exportación, tuvo consecuencias felices y dio lugar a una gloriosa manifestación de energía en la vida griega. En la fase siguiente de esta presión especialista, que dependió en gran parte de la mano de obra esclava, se produjeron espectaculares incrementos de la producción. Pero los regimientos de esclavos tecnológicamente especializados que trabajaban la tierra acabaron con la existencia social de los pequeños terratenientes y agricultores libres y condujeron al extraño mundo de las ciudades y poblaciones romanas, atestadas de parásitos desarraigados. En mucho mayor grado que la esclavitud romana, la especialización de la industria mecanizada y la organización de mercado han planteado al occidental el reto de la manufactura por monofractura, o de emprender, paso a paso, todos los procesos y operaciones. Este es el reto que ha impregnado todas las facetas de nuestras vidas y nos ha permitido expandirnos tan triunfalmente en todas las direcciones y esferas de actividad.